En el tutorial del día de hoy vamos a ver cómo modificar esta pinza, que es una pinza similar a esta, y la vamos a modificar su punta para que parezca o asemeje a una punta de pato con su respectiva ranura, con la cual vamos a poder empezar nuestros espirales de una manera fácil, que solamente es uno de los puntos que puede, o una de las cosas que puede hacer esta pinza. Desde calibre 25, calibre 22, calibre 18, incluso podremos utilizarlas para hacer algo muy importante, que es un calibre 16. Iniciar nuestros espirales de calibres gruesos, calibre 16, calibre 18, poderlos iniciar bien cerraditos y ya después hacerlos el tamaño que gustemos con, pues si tienen de esta pinza, con esta pinza, ya continuar. O después, ahora no tenemos, buscamos pero no tenemos, vamos a hacer la modificación de esta pinza, que es mucho más fácil continuar los espirales. Esta pinza es especial para continuar o hacer estos espirales. Ya hemos visto en algunos tutoriales para qué nos sirve, pero después vamos a hacer ese tutorial también. Y otro punto que veremos al final del tutorial, que es muy importante, que es muy principal esta, para cuando hacemos puntos o cadenas de eslabones, cuando hacemos aros grandes. Este tiene 9 milímetros de diámetro por fuera, y con esta pinza es muy fácil, o es mejor, es más agarre, es más fácil acomodar estos aros que si usamos una pinza pequeña. Se siente luego en la mano que hace uno más fuerza con esta pinza, y aparte esta no da una apertura muy grande, apenas si cabe, apenas. Y esta, con tantito que abramos, con poquito, esta da pues muchísima más apertura, que es mucho beneficio el que obtenemos cuando hacemos cadenas de eslabones. Y también pues nos sirve para cuando ponemos grapas, cuando ponemos pues para doblar nuestros metales, muchísimos beneficios nos trae modificar esta pinza. Sin más, comenzamos. Para realizar nuestro trabajo, en este caso, para esta modificación de la pinza, sí vamos a necesitar un esmeril y un disco de corte, de preferencia que no sea tan grueso. De cualquiera, puede ser el corrientito, no hay problema. Y pues si tienen y si pueden, pues sus lentes de protección para que no se vaya a saltarles alguna rebaba. Si tienen algún guante, pues también que les proteja un poco. Y lo principal, nuestra pinza que vamos a modificar. Vamos entonces si tienen un plumón, si no tienen plumón también no importa. Vamos a marcar más o menos. Si es esta misma pinza, pues más o menos esta altura, pero si no, no hay problema, cualquier pinza nada más. E incluso si la encuentran que no tenga corte y que sea plana, pues eso estaría muchísimo mejor todavía, porque podríamos utilizar más esta parte. Aquí como tiene corte, pues no nos permite utilizar esto. Vamos a calcular de dónde está lo dentado. Si ustedes quieren, por ejemplo, también pueden dejarlo dentado, una parte de lo dentado, pero nosotros preferimos cortar aquí donde no tiene dientes. Nada más el plumón nada más es para marcar dónde vamos a cortar. Quizás se va a escuchar algo de ruido con el esmeril, pero lo que vamos a hacer ahorita es cortar estas puntas.
Ya cortamos las puntas. Hay que tener cuidado porque al cortar pues se calienta mucho y pues no tocarlo con la mano. Y procurar que nos quede lo más parejito posible, lo más recto posible. En este caso de este lado está un poquito más arriba, lo vamos a emparejar. Que quede lo más parejito. Pues ya se nos pasaba, pero pueden, si quieren, como les digo, se calienta. Pueden tener un trastecito con agua y cada vez que hagan algún corte, lo meten al agua para que se enfríe, por si lo llegan a tocar, no vaya a quemarles. Vamos a traer nosotros el agua para enfriarla. Ya que enfriamos, pues ya podemos tocarla. Y lo que vamos a hacer, podríamos dejarla de esta forma, así como está de grueso, y hacerle la ranura en esta parte, pero sí nos serviría para sostener argollas, para cerrar algún alambre, para algunas cosas, pero para hacer espirales no nos serviría. Por eso es necesario rebajarle un poco de este grosor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Rebajar ese grosor para que nos quede delgadito. Vamos a hacer otra vez un poquito de ruido. Y lo único que les digo, lo que vamos a hacer es rebajar de ambos lados. Más o menos de esta forma. Obviamente ahorita, por ejemplo, otra vez pues ya está muy caliente. La metemos al agua para enfriar y ya poder tocarla. Entonces ahorita pues ya le rebajamos un tanto, pero ocupamos que sea más delgado, un poquito más delgado todavía. Esto pues se hace con mucha paciencia, con mucho tiempo. Se va con el esmeril, se va rebajando. Pues como ya les he mostrado, yo tengo la que ya he modificado, con la que trabajo. Y vean el grosor, serán como 2 o 3 milímetros. Entonces más o menos así nos tiene que quedar. No tanto, quizás no tan grande lo que rebajemos, pero entre más rebajemos mejor, porque podemos trabajar más. Y vamos a pausar el video y lo que voy a hacer es esto: seguir rebajando esta pinza hasta que nos quede más o menos esta forma. Ustedes, pues si no tienen esta herramienta, el esmeril sobre todo, pues con un herrero o con alguna persona que tenga algún esmeril, y hay que tener cuidado porque también, si, como vieron, no sé si pusieron atención, a veces el esmeril como que se atora y sale. Si no tenemos ese cuidado, pues podemos tener un accidente. Voy a pausar el video. Voy a rebajar de ambos lados, que quede más o menos la forma que deseamos, y vamos a continuar. Yo más o menos
Más o menos está quedando a la altura que queremos o el grosor que queremos, que es como esta, miren. Ya con la lima, para ser más cuidadosos, le hacemos, si queremos, le hacemos esta curvita aquí, de esta forma. Ya que con el esmeril pues podemos pasarnos, podemos hacer que quede muy delgado y echamos a perder la pinza. Y si quieren con el esmeril o con una lija, le quitamos pues lo sucio de adentro, aunque eso pues no tiene tanto, digamos, no nos obstruye nuestro trabajo. Lo que sí es importante es que veamos, miren, que nuestra pinza, cuando cortamos, queda rebaba. Esa rebaba sí hay que quitársela en todos lados, pero principalmente aquí adentro, para que cierre bien nuestra pinza, miren. Si ven, está cerrando muy bien. Eso es muy importante. En el caso de que su pinza no cierre bien, que acá quede digamos un poco espaciado, lo que vamos a hacer es quitarle el filo. Aquí a esta yo ya le había quitado el filo y por eso también cierra bien. Si ven, ahí está un poco maltratado, pero se le quita el filo lo más pegadito que se pueda, porque a veces esta puntita de aquí abajo hace que cuando cerremos, si esta puntita de aquí abajo está más grande y choca, no permite que acá arriba se cierre. Puede quedar así abierto, con 1 milímetro, medio milímetro que quede de abierto, como acá adelante. Acá no hay tanto problema. Si queda así abierto, lo que vamos a hacer es ir rebajando, 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 hasta que quede totalmente cerrada. Aquí pues ya nada más lo que nos falta es darle bien el acabado. Y les decía, si quieren con una lima, con una lija, como aquí tiene filo por la rebaba que le va quedando cuando cortamos. Entonces todo eso con una lija o con lima o con el esmeril, con lo que quieran, en todos los lados, en todos. Aquí especialmente lo vamos a hacer con cuidado, con una lima o con alguna lija. Con mucho cuidado, porque si nos pasamos se echa a perder la pinza. Y en estas partes también, cuando es nueva la pinza, aquí trae rebaba. Cuando trabajamos y la sostenemos, a veces nos molestan nuestros dedos porque la rebaba, las puntitas estas puntitas, traen pico aquí, traen pico, en todas las partes traen pico y entonces nos lastiman nuestros dedos. Esto también con una lima o con lija o con el esmeril, le quitamos a todas las pinzas, a las de punta redonda, a todas, casi todas traen filo. Si nos maltratan nuestros dedos es por eso. Hay que quitarles el filo para un mejor trabajo y cuidar nuestras, pues nuestra mejor herramienta, que son nuestras manos. Vamos a tratar de dar bien, digamos, la forma. Como aquí, si ven, aquí está cortado más abajo y aquí más arriba. Vamos a tratar de dar que quede bien la forma, aunque eso no es importante, pero que quede bien la forma. Y continuamos con la ranura. Ya estamos aquí donde acostumbramos grabar y ya más o menos están parejitos. Que les digo que eso no es importante, esto que queden parejitos o no. Lo importante son las puntitas. Les decía, con una lima viejita o con lo que tengan, le pueden dar la curvita, una pequeña curvita, quitarle aquí en las esquinas, en estas esquinas, el filo también, porque eso también nos maltrata. Nos maltrata o nos incomoda para estar trabajando a gusto. Entonces pues
procuren ustedes quitarle a todas sus pinzas, chéquenlas o revísenlas y vean que no tengan filo, que no tengan la esquinita o las esquinitas con filo, porque eso a veces nos acostumbramos a que estén así, trabajamos de esa manera, pero es mucho mejor que no tengan nada. Les comentaba de esta. También estas, miren yo, aquí está, las esquinas, se las quité. Todas las esquinas se las limé. Todas las esquinas donde haya puntitas, adentro, afuera, en todos lados, se las debe uno de quitar. Porque eso molesta. Bueno, a mí me molesta el sentirlo. Pero sin duda también molesta o lastima los dedos. Pero eso ya es si ustedes gustan. Y aquí adentro, esto también hay que quitarle el filo. Hay que tratar de hacerle una pequeña curvita. Porque es muy importante. Como les decía en el tutorial de cómo tener nuestro martillo de la mejor manera. Esta curvita, si se la dejamos, va a maltratar nuestro metal también. A veces nuestro metal queda maltratado porque no sabemos esto. Si es el acero, pues no hay problema, ese aguanta más. Pero si es cobre, si es latón, si es plata, metales más suaves, pues se marcan. Y a veces no sabemos por qué. La razón es esta, que aquí los pequeños filos que tiene, pues esos filitos hacen que se marque nuestro metal. Ya más o menos de esta forma. Aquí si ven, esta ya me quedó un poco más curvita. Aquí ya después le haré la curvita. Después le haré bien la curvita. Y ahorita lo que vamos a hacer es nuestra ranura. Nuestra ranura, como a mí me ha funcionado, miren, más o menos tiene que quedar unos 3-4 milímetros de la punta. Yo pienso, o yo así lo hice, para que no quede muy en la punta y no sea que se nos quiebre la puntita. Entonces, si le hacen esto delgadito, tal vez hasta podrían poner esta ranura como medio centímetro o más de medio centímetro hacia abajo. Eso ya ustedes lo deciden. Y vamos a utilizar lo mismo que utilizamos para hacer la ranura de esta pincita. Que es, si no tienen, es preferible que tengan arco para joyero y su cegueta. En este caso esta es 00. Y si no la tienen, pues sí tendrían que conseguir también una lima de media caña, o que sea plana de un lado y redondita del otro, para que esté finito aquí el canto. Y con esta entonces haríamos nuestra ranura. Nos tardaríamos más, pero sí, porque si no tenemos el arco para joyero. Si tenemos el arco para joyero, pues con ese será mucho más fácil. Será mucho más fácil hacer la ranura. Vamos a apoyarnos en esta maderita. Les comento más o menos ese tanto, que es como medio 4 milímetros o 5 milímetros. Y también vamos a marcar de esta forma lo más recto posible que se pueda, que quede la misma altura. Marcamos. Y lo que no había hecho yo en mis pinzas que he modificado, lo que hacía yo era
hacer la ranura, hacerla igual de gruesa de este lado y de este lado, de ambos lados. Pero el día de hoy, meditando en el tutorial y meditando en la modificación, vamos a tratar de que la apertura de este lado, o la de este lado como sea, pero que una de las dos aperturas o una de los dos lados nos quede un poquito más ancho, poquitito más ancho, me refiero 1 milímetro tal vez, y de este lado que nos quede casi un poquitito más de lo que ya hicimos aquí, miren, que es muy poquito, es como medio milímetro quizás, pero un poquito profundo, para, para que este lado, un lado lo utilicemos con calibres del 20 hacia abajo, 20, 18, 20, 19, 18, 17, 16, y que sostenga bien el metal en esta parte. Y esta parte, que sería la que quedaría la ranura más delgadita, pues que podamos agarrar calibres como el 21, el 22, 23, quizás hasta el 24, porque en las que yo tengo, para hacer espirales, principalmente para hacer espirales con calibre 22, 23, tengo que sostenerla de acá donde no tiene ranura. Vamos a procurar entonces que nos quede este lado más grueso y este lado más delgado. Para eso, vamos a, con nuestra lima que a fuerzas ocupamos, vamos a darle de esta forma. Miren, aquí ya está más ancho. Está más ancho nuestro canalito, si se ve. Y vamos a procurar que de este lado lo hagamos no tan ancho. Y ahora, aquí ya se nota, ya se ve el canalito. Vamos a marcarlo, sea con el plumón o sea ya con esta misma lima. Vamos a marcar. Ahí está. De este lado no se distingue tanto. Vamos a hacer entonces, como no se distingue tanto, vamos a abrir un poquito el canal de este lado. Pero procurando que no se abra tanto. De esta forma ya se aprecia un poquito más dónde está. Y vamos entonces a es un trabajo un poco minucioso y hay que tener mucho cuidado que ambas ranuras coincidan, porque si no, allí están, miren, porque si no, pues no nos va a servir el trabajo. También quizás a veces he pensado que podríamos solamente ranurar un lado, pero pues a nuestra experiencia
Hemos visto que es mucho mejor ranurar ambos lados porque el metal se sostiene mejor. Pero ustedes podrían probar ranurar solamente un lado y ver si les funciona. Si les funciona que nada más se ranure un lado. Y aquí van quedando nuestras ranuras. Este lado es el que va a ser más delgadito. Y ya al final, pues ya con una, si quieren que quede bien parejito, pues con la misma lima o con la lija, un grano no tan delgado, pues como este aquí, miren, aquí tiene filito, se lo quitamos. Aquí todavía tiene un poquito. Hay que ver eso muy bien. Bueno, yo les recomiendo que vean eso muy bien en todas sus pinzas, que no tengan filo, porque con eso vamos a trabajar mucho mejor. Más o menos ya nos quedó nuestras ranuras. Vamos a probar. Aquí hay un cachito calibre 20. Y por ejemplo aquí, para saber cuál ranura es más ancha y cuál más angosta, por ejemplo aquí está, la de que tiene el hoyito, va a ser la ranura delgada. Y esta que tiene el corte va a ser la ranura que sea gruesa. Sostenemos. Y eso es lo que debemos probar, miren. Esto sí lo sostiene bien, pero nos falta ranurar un poquito más para que no se nos resbale. Ustedes irán haciendo esas pruebas. Van a ranurar un poquito y probar. Vean el espiral cómo queda. Bien cerradito. Este me falta poquitito más, hacer un poquito más ancha la ranura. Pero les digo, es con mucho cuidado, porque si se pasan, ya no va a sostener bien el metal. Vamos a ver ahora. Vean ahora qué diferencia. Y por lo general nosotros hacemos con esta. Hacemos nada más 2 vueltas. Y ya después utilizamos... Bueno, nosotros ya no utilizamos tanto esta para los espirales, pero ustedes si solo tienen esta pueden utilizar esta. Ya que nosotros después vamos a hacer el tutorial para modificar esta pinza o una pinza similar. Buscamos ahorita una de las que queríamos tener, pero no la tenemos. Y ya que iniciamos nuestro espiral con aquella pinza, vean, bien cerradito, bonitos nuestros espirales. Y un punto muy importante por el cual nosotros creamos esa pinza o modificamos esa pinza es, ahorita les vamos a mostrar uno de los puntos más importantes que aún no hemos tocado en nuestro canal, pero que ya pronto vamos a tocar. Nada más les vamos a mostrar esto. Si ustedes hacen pulseras de aros o de puntos con aros grandes como este mide diámetro por fuera 9 milímetros. Entonces, si trabajamos con estas pinzas pequeñas, digamos que ya la tenemos con ranura, si vemos a duras penas nos alcanza para acomodar. Y sin contar que el calibre 18, cuando hacemos aros con calibre 18 es más grueso, es más duro, y con estas pinzas es más difícil estar manipulándolas. Esta no está martillada, pero cuando martillemos estos aros se van a dar cuenta, o si ustedes lo hacen, en acero inoxidable, porque en los demás metales es muy fácil.
se van a dar cuenta la diferencia que es trabajar con una pinza sencilla. Nosotros queríamos, o no lo hemos hecho, pero queríamos trabajar con ambas pinzas de esta forma, ambas en las dos manos grandes para que, pinza grande, para que fuera más fácil el trabajo. Entonces miren, aquí esta permite una apertura mucho mayor. Podemos hacer aros de más de 1 centímetro y sin ningún problema, con tantito que abramos, sin ningún problema podemos acomodar nuestros aros y que no... para que no tengan filo es otro detalle que vamos a mostrar también más adelante, pero este es un punto muy importante, que a veces no acomodamos los aros y esto es lo que raspa. Y asimismo, con esta pinza, este es el punto, uno de los puntos más importantes por el que nosotros hicimos esta pinza, los aros y los espirales. Miren, aquí tenemos calibre 18. Vamos a ver si el calibre 18 lo sostiene bien. Para el calibre 18 en este caso, miren, nos falta un poquito ranurarle más para que sostenga bien. Pero ya casi quedó perfecta nuestra pinza. De esta forma, el calibre 18, vean, lo podemos hacer casi bien cerradito. El 18. Y ahora... aquí tenemos calibre 16. Con esta pinza, calibre 16, hacer espiral, o con la de punta redonda, hacer calibre 16, con calibre 16 una espiral, lo más seguro es que en poco tiempo se nos va a romper y que esta se nos va a quebrar de esta parte, o de esta, o la punta, una de dos. Y con esta, que es como digamos de uso más rudo, vean, podemos, no digo que sea, que ya sea súper fácil, pero es mucho más fácil que trabajar con alguna otra pinza. Vean, hacer un espiral con calibre 16, cerradito. Y ya que tengamos esta, también vean la diferencia. La diferencia que hay, calibre 16. Vamos a hacer otro tutorial mostrándoles cómo hacemos los espirales con diferentes calibres y las formas que podemos utilizar para que no sea fácil realizarlas, así como martillarlos, ya que también martillarlos es un detalle, porque si no los martillamos bien se abren los espirales. Entonces para eso también ya les he comentado en algunos tutoriales cómo hacer esto para que no se abra, pero vamos a hacer un tutorial especial para este tipo de espiralitos que son muy sencillos, pero haciéndolos bien pues lucen muy bien. Y pues este sería el tutorial del día de hoy. Espero les sirva. Es una marca pues económica, vale como 60 o 70 pesos esta pinza. Ya nada más a mí lo que me falta pues aquí es estos cortes, si no me gustan pues quitárselos, que quede como esta, miren, más limpia. Incluso que no quede, o que quede lisa o no, pero si no queda tan lisa pues podemos tener un poco de agarre allí. Así puede quedar también. Lo importante, les comentaba, esto. Como esta, por ejemplo, tiene una pequeña abertura, miren. Allí se alcanza a distinguir. Para quitársela debemos de ir rebajando o viendo. Rebajar estas partes para procurar que quede bien cerradito. En este caso yo creo es el defecto de fábrica, que ya venía abierto, porque acá atrás todo cierra bien y solo esta parte no cierra tanto. Pero vamos a rebajar a ver si podemos hacer que cierre perfectamente. Aunque ya vimos que los aritos los trabaja muy bien, los acomoda muy bien, los espirales los hace muy bien.
aunque le falta un poquito más de ranura, pero eso es con mucha calma, muy lento. Y vamos, se nos olvidaba, vamos a probar calibre 23, que es un poco delgado, que les comentaba, miren, si lo hacemos de este lado, lo más seguro es que se nos va a zafar. Vamos a ver si nos funciona. Si nos funciona este lado, donde vamos a hacer calibres delgados. Y pues miren, sí funciona con calibre 23, con calibre 22 pues obviamente también. Ya sería ver si calibre 24 o 25, pero eso ya sería muy difícil porque es muy delgadito. Este es calibre 25. Pues ya es muy delgadito, es muy complicado que no se que no se zafe, y también es muy raro que hagamos espirales con calibre 25. Pero miren, sí lo está doblando también, o sí lo está sosteniendo. Calibre 25. Les recomiendo, por lo tanto, un lado que sea más grueso a nuestra ranura y un lado que sea, a esta me falta un poquito acomodarla, que sea más delgadita para que puedan hacer calibres delgados. Entonces, esperando les sea útil este tutorial y les sea muy útil. Esta pinza nos ha sido a nosotros muy útil cuando hacemos aros, sobre todo, nos ha sido sumamente útil. Pueden comprar la nueva, pueden comprarla de uso, buscar ahí en los tianguis o donde vendan herramienta de uso, alguna pinza, y les saldrá como en 20 pesos o menos tal vez. $1 quizás, puedo decirlo para que lo entendamos en otros países, como $1 de uso, y esta pues son $4 nueva, y ya nada más sería el trabajo que le hagamos. Si no tenemos la herramienta, pues con un herrero que nos haga esta forma, y ya nosotros en casa con una lima vamos a rebajar los filos y vamos a hacer esta ranurita. O si el herrero se confían en él y quieren que lo haga, pues a ustedes verán. Nada más que queden bien, porque si queda chueca tantito, ya no sirve, ya no cumple la función que queremos. Sin más, esperamos que les ayude para sus creaciones. Nos despedimos y no antes sin agradecer pues que nos estén siguiendo, que se hayan suscrito, que estén viendo nuestros tutoriales, y si no se han suscrito, pues los invitamos también a suscribirse en esta partecita. Sin más, nos vemos en otro tutorial.